En el tercer año de la traición de mi esposa, el sistema que había desaparecido durante tanto tiempo reapareció, diciéndome que por fin podía volver a casa. Durante esos últimos 10 días, dejé de pelear y discutir con ella. La dejé pasar las noches fuera con su amante. La dejé regalarle a él las cosas que yo más valoraba. El día que me fui era mi cumpleaños. Ella irrumpió con su amante, tiró mi pastel al suelo y me sujetó por el cuello contra la ventana. Gritaba, preguntándome por qué había hecho daño a su hijo. ¿Cuándo te volviste tan cruel? Reí, demasiado cansado para explicar nada. Sí, dije en voz baja, soy así de cruel. Así que adelante, sé feliz con él. Y entonces, bajo su mirada atónita, me di la vuelta y salté desde el piso 19, poniendo fin a todo lo que tenía en este mundo. Capítulo 1. Cuando el sistema, ausente durante tanto tiempo, reapareció y me dijo que podía volver a casa. Acababa de terminar otra feroz discusión con Daisy. Ella acababa de regresar de un encuentro apasionado con el chico universitario al que patrocinaba, Daniel. Al verme tumbado en la cama, se acercó y me abrazó por detrás. Sus labios, aún cálidos, rozaron mi cuello una y otra vez. Me incorporé bruscamente y la aparté instintivamente. Daisy, si tú no sientes asco, yo sí. Se quedó quieta un momento. Se tocó la cara con una sonrisa amarga y, de repente, me levantó a la fuerza. Me empujó contra el espejo del baño, sujetándome la barbilla con fuerza, con los ojos llenos de veneno. ¿Te doy asco? Cristóbal, mírate. ¿Te reconoces siquiera? Miré al hombre del espejo, cabello desordenado, barba descuidada, ojeras profundas bajo los ojos, parecía un vagabundo. Los ojos que antes brillaban con luz solar estaban ahora apagados, sin vida. Líneas finas surcaban mi rostro, borrando toda huella de juventud. En ese momento, el rostro de Daniel cruzó mi mente, joven, salvaje, lleno de deseo y ambición, con una mirada desafiante. Así que este es tu motivo para engañarme, Daisy. Me apoyé contra la pared con una risa amarga. Los ojos me ardían. Ella se acercó lentamente, se puso de puntillas y me limpió las lágrimas con la yema de los dedos. Te lo he dicho más de una vez, solo me estoy divirtiendo. Cuando me canse, volveré. Cristóbal, siempre te he amado. Asco, un asco insoportable, sofocante. Grité de rabia, incapaz de contenerme más. Tomé una botella y la lancé al espejo, se rompió en 1000 pedazos. Fuera, lárgate al infierno. Después de que se fue, me quedé descalzo sobre el mármol frío, mirando por la ventana la enorme pantalla LED donde Daisy había pagado para mostrar una foto gigante de Daniel como modelo. Una risa amarga escapó de mis labios. Escenas como esas confrontaciones, se habían repetido innumerables veces durante el último año, desde el dolor desgarrador del principio hasta la desesperanza entumecida que quedaba ahora. Nunca debí pertenecer a este mundo. Hace 8 años, llegué aquí con una misión, redimir a una mujer rota y amargada llamada Daisy. En aquel entonces, su padre la había engañado, la empresa familiar había quebrado, y su madre se había suicidado, dejándole una deuda aplastante. Sus ojos estaban vacíos, sin vida. La conocí una mañana soleada y me acerqué a aquella chica frágil y lastimosa. Después, viví con ella en un sótano, compartiendo comidas sencillas y ayudándola a pagar cada deuda, una por una. Una vez me preguntó, confundida, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Sonreí y tomé su mano. Quizás sea una instrucción del cielo. Ella bajó la cabeza y susurró, entonces debe de ser el mejor regalo que el cielo me ha dado. El día que completé la misión, ella debió de saber que iba a irme. Me abrazó por detrás, con los ojos enrojecidos, y no durmió en toda la noche. No tuve valor para marcharme. La abracé y le dije suavemente, Daisy, no voy a volver a casa. Desde ese día, el sistema desapareció por completo. Durante 5 largos años, no volvió a aparecer. Y durante esos 5 años, Daisy me traicionó. En el tercer año de nuestro matrimonio, empezó a mantener a un joven y guapo modelo. Se llamaba Daniel. Capítulo 2. Todavía recuerdo el día en que descubrí su infidelidad. Ella volvió borracha, se recostó sobre mí, abrazándome con torpeza, y de pronto murmuró, Cristóbal, ¿por qué te has puesto más gordo? En ese momento me pareció gracioso. Siempre he hecho ejercicio, con un cuerpo equilibrado, músculos definidos. Mi peso no había cambiado en años. ¿Cómo podía haberme engordado? Más tarde, al revisar su teléfono, descubrí que el chico al que mantenía, Daniel, medía 1,80 m, delgado, pálido, con esa juventud fresca y frágil tan opuesta a mí. Y entonces me pregunté, esa frase, Cristóbal, ¿realmente se refería a mí o a Daniel?
No recuerdo muchos detalles de aquel día, solo recuerdo un estallido en mi cabeza, el mundo tambaleándose en la oscuridad. Daisy se arrodilló frente a mí, llorando desconsoladamente, diciendo que había sido solo un impulso, una novedad, un error pasajero, 3 años de noviazgo, 3 años de matrimonio, haber renunciado a regresar a casa y todo para terminar así. No me resigné, no podía dejarlo ir tan fácilmente, así que, casi sin palabras, ambos elegimos mantener el matrimonio, pero el amor podrido es como una rosa llena de gusanos, demasiado valiosa para tirarla, demasiado repugnante para tocarla. Entre sus traiciones repetidas, discutimos una y otra vez, nos reprochamos, nos herimos, hasta quedar exhaustos, con el corazón vacío, como una carne cortada lentamente con un cuchillo sin filo. Fuimos desgastando hasta el último rastro de amor. Por eso, cuando el sistema, ese que había estado dormido durante tanto tiempo, volvió a despertar y me habló. Respondí de inmediato: sistema, me arrepiento, quiero volver a casa. Capítulo 3. Huésped. Aquel día ya le advertí, dijo la voz del sistema. El desarrollo posterior a una misión nunca puede predecirse, incluyendo el cambio de corazón de Daisy. Sin embargo, considerando su excelente desempeño en misiones anteriores, puedo concederle un privilegio, abrirle una vez más el canal de regreso a casa. Solo que, será dentro de 10 días. Asentí con cansancio. De acuerdo, le quedan exactamente 10 días en este mundo. El conteo regresivo comienza ahora. Y el sistema volvió a desaparecer. La casa recuperó su silencio mortal. Me limpié las lágrimas y empecé a empacar mis cosas. Ya no quería dejar ni una sola huella en este mundo. Metí toda mi ropa en bolsas y la tiré al cubo de basura. Luego quité una por una las fotos de boda de la pared. Y saqué el anillo que le había regalado. El día de la boda. Con esa piedra de apenas 70 puntos, una pequeña joya que me había costado todos mis ahorros. Me arrodillé ante ella, con la voz quebrada. Daisy, ¿quieres casarte conmigo? Ella lloró en mis brazos. Cristóbal, eres la única luz en mi vida oscura. Te juro que en esta vida seré fiel solo a ti. Aquel pequeño diamante de 70 puntos, aunque minúsculo, contenía todo nuestro amor más puro. Siempre lo llevé puesto, hasta el día en que la vi tomada del brazo de Daniel, luciendo un diamante rosa de 5 quilates que brillaba con arrogancia. Desde entonces, ese anillo quedó guardado para siempre en un cajón. Lo tomé y lo estampé contra el vidrio de una foto de boda. El cristal se hizo añicos al instante. Finalmente, miré esa casa llena de huellas de nuestra vida juntos, y sentí una inesperada calma. Durante 5 años, me había resistido dentro de este matrimonio enfermo, luchando contra mi propio orgullo. Ahora, al fin podía marcharme. De algún modo, eso también era una liberación. Capítulo 4. A la mañana siguiente, me levanté y bajé las escaleras. La casa estaba en penumbra. Daisy estaba sentada en el sofá, bebiendo una infusión saludable, con una expresión indescifrable. ¿Dónde están las fotos de boda que colgaban en la pared? Su voz fue fría, casi casual, mientras el sonido de su móvil no dejaba de sonar. Eran mensajes de Daniel. Sostenía en la mano el nuevo reloj que ella le había regalado, sonriendo satisfecho. Cariño, anoche lo hice muy bien, ¿verdad? Con el regalo que me diste. Hoy me esforzaré aún más. Ella notó que yo lo había visto, pero aún así siguió mostrando la pantalla sin vergüenza. Las guardé. Respondí con calma. Pasé a su lado sin detenerme y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Daisy sonrió con la comisura de los labios. Se levantó y sacó del bolsillo un reloj Pontes Amoureux de Van Cleef Arpels. Lo tomó y lo colocó sobre mi muñeca. ¿Sigues enfadado? Toma, un regalo para compensarte. Te queda perfecto. Se inclinó hacia mi oído, susurrando como una serpiente que saca la lengua. Cristóbal, siempre serás mi esposo. Nadie puede reemplazarte, ni siquiera Daniel. Cuando me canse de jugar, te daré otro hijo. ¿Qué te parece? La empujé con frialdad. Giré y pasé mi mano por el cuello de su camisa, donde aún se percibía el perfume masculino. Sonreí con ironía, y me marché sin mirar atrás. Capítulo 5. Daisy una vez estuvo embarazada, pero en aquel entonces, ni siquiera ella lo sabía. Yo seguía obsesionado con su fidelidad, negándome a creer que me traicionaba. Pasé toda una noche vigilando el hotel donde se hospedaba con Daniel. Al amanecer, los vi salir juntos. Él tenía una mano sobre su cadera, empujándola cariñosamente al asiento del copiloto. En segundos, comenzaron a besarse de nuevo dentro del coche, con una pasión obscena. En ese momento, apreté el volante con tanta fuerza que perdí el control. Con un grito desgarrador, aceleré y choqué contra ellos.
Fue entonces cuando el niño murió. Pero en aquel tiempo, Daisy y yo ya no compartíamos lecho marital. El origen del niño era obvio. Ella me abofeteó con furia, obligándome a arrodillarme y pedirle perdón. Esa fue la cuarta vez que descubrí que aún se acostaba con él. Daisy mostró algo de sorpresa, pero no notó nada fuera de lo común. Solo asintió distraídamente y volvió a salir. Durante los siguientes 2 días, no regresó a casa. En esos 2 días, vi en las noticias los continuos rumores sobre ella y Daniel, cenas, viajes, sesiones de fotos. No hice ni una llamada, ni un mensaje. Me limité a vender todas las propiedades y joyas que habíamos acumulado a lo largo de los años, porque el sistema me había dicho que todavía podía ejercer mi derecho de intercambio. Toda la riqueza que había reunido en este mundo podría convertirse en recursos cuando regresara al mío. En los 2 primeros años de matrimonio, Daisy y yo habíamos trabajado duro, amasando una gran fortuna rápidamente. En los días de recién casados, cuando nuestro amor era más intenso, le transferí toda mi empresa, y las propiedades que ella compró quedaron registradas a mi nombre. Decía que, como yo la había sacado del abismo y había sufrido junto a ella, se sentía culpable, que solo dándome suficiente dinero podría aliviar su conciencia. Al final, no me dio suficiente amor, pero sí suficiente dinero, tanto, que incluso al regresar a mi mundo, podría vivir cómodamente el resto de mi vida. Cuando el conteo regresivo marcaba 5 días restantes, conduje hacia las afueras. Solo quedaba un inmueble sin vender, una villa. Fue el regalo que Daisy me dio en nuestro aniversario de bodas. Durante los tiempos felices, pasábamos allí todas las vacaciones. Esa villa tenía un significado especial para ambos. Esta vez fui solo para sacar la escritura y venderla a una agencia. Conduje hacia el conjunto residencial. Desde la traición de Daisy habían pasado 2 años, y nunca había vuelto allí. Pero al llegar, me sorprendió ver todo renovado. El jardín estaba lleno de rosales en flor. Bajé del coche, confuso, y saqué mis llaves. Cuando introduje la llave en la cerradura, la puerta se abrió desde dentro. ¿Qué pasa? ¿Otra vez quieres después de haber quedado satisfecho? Era la voz de Daniel. Capítulo 6. Estaba con el torso desnudo, apoyado perezosamente contra la puerta, con un aire de sorpresa. Pero enseguida, esa mirada burlona recorrió mi cuerpo de arriba a abajo, llena de desprecio y soberbia. En un instante lo entendí todo. Daisy lo mantenía aquí, en mi casa. Esta es mi propiedad. Te doy 5 minutos para vestirte y largarte. Abrí la puerta para entrar. Pero Daniel se mantuvo firme, mirándome sin el menor temor. Pero esta casa, Daisy me la regaló. ¿Regaló? ¿Y cuándo hizo el cambio de titularidad? ¿Acaso el propietario puede no saberlo? Te dejó quedarte aquí unos días, y ya crees que eres el dueño, Parásito que ocupa el nido ajeno. El rostro de Daniel palideció y se sonrojó por turnos. No quise seguir discutiendo con él. Marqué el número de Daisy. Las deudas del corazón deben pagarse por uno mismo. Del otro lado, su risa ligera sonó con desdén. Cristóbal, es solo una casa. ¿Qué tiene de malo dejar que mi pequeño chico se quede unos días? No le busques problemas. Sí, si lo haces llorar, luego me costará calmarlo. Y además, no alcancé a escuchar lo que decía después, porque Daniel me sujetó la muñeca y, con una sonrisa más desafiante aún, me provocó. Señor Cristóbal, escuché que usted y Daisy estuvieron juntos 3 años antes de casarse. Yo también llevo 3 años con ella. Dígame, ¿cree que este año me convertiré en el nuevo esposo legítimo de Daisy? Su voz era maliciosamente tranquila. Y añadiré algo más a mi apuesta, el bebé que Daisy lleva en su vientre. Al otro lado de la línea, se oía a Daisy barajar cartas, distraída, antes de hablar de nuevo con indiferencia. Hace unos días subastaron una figura coleccionable de edición limitada de un artista famoso. Te la compré. En 2 días es tu cumpleaños. Será mi regalo. A Daniel lo mantengo solo como a un canario dorado, para entretenerme. Pero bueno, si no te gusta, haré que se mude. Seguía hablando, fingiendo despreocupación, llena de excusas vacías. Yo solté una risa amarga, la voz temblándome. Daisy, ¿me escuchas? Estás embarazada de tu pequeño canario. Felicidades. Vas a ser madre. Has conseguido lo que tanto deseabas. Del otro lado. El silencio cayó de golpe. Daisy no dijo una sola palabra. Capítulo 7. Cuando Daisy me encontró, yo acababa de salir del cementerio. En ese momento, solo quedaban 3 días para mi partida definitiva. Las palabras de Daniel habían vuelto a traerme el recuerdo de aquel niño que al principio creí mío, al que le había entregado todo mi amor y esperanza.
pero que, al final, por más que hiciera las cuentas, nunca encajaba en el tiempo. Estos días había ido a su tumba, llevándole dulces. Sabía que no era mi hijo, pero aún así, no podía desprenderme de ese lazo. Si nada de esto hubiera ocurrido, tal vez ahora tendríamos un hijo adorable. No volví a casa, tampoco respondí a las llamadas de Daisy. Era como si me hubiera evaporado del mundo. Por eso, cuando Daisy finalmente me vio, me agarró con fuerza y me metió en el coche sin dejarme protestar. Dentro del coche, puso las manos sobre el volante y me miró fijamente, con una voz impaciente y tensa. Lo de Daniel, lo resolveré. Recordé cuando una vez Daisy me dijo, un hijo debe concebirse con la persona que más amas. En esta vida, solo tendré un hijo contigo. Pero ahora, ella y Daniel ya tenían un hijo juntos, y aún así, seguía ahí, interpretando el papel de mujer fiel. Me pareció ridículo. Crucé los brazos y miré por la ventana. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? De todos modos, ese niño no es mío. Su mirada se volvió fría de repente, pero luego sonrió, con esa sonrisa torcida suya, y me agarró la muñeca con fuerza, obligándome a mirarla. ¿De verdad no te importa, Cristóbal? ¿Ni un poco? Sus ojos, cada vez más enrojecidos, se clavaron en mí, como si quisiera leer hasta el último de mis gestos. ¿Y dónde has estado estos días? ¿Ni siquiera podías contestar una llamada? Yo no tenía ninguna expresión en el rostro, solo la miré con calma, y con una voz muy baja le dije, Daisy, voy a volver a casa. El aire se congeló, un silencio sepulcral llenó el coche. Pasó un largo momento antes de que ella soltara una risa fría, como si hubiera escuchado la broma más absurda del mundo. ¿Volver a casa? Su voz goteaba sarcasmo y desdén. ¿A qué casa puedes volver tú? ¿Acaso tienes un hogar? Aparte de mí, ¿tienes a alguien en este mundo? Capítulo 8. La miré en silencio, con una sonrisa amarga en los ojos. Así que el final del amor era esto, palabras venenosas y heridas abiertas. Respiré hondo, ya no había nada más que decirle. Abrí la puerta del coche y salí. Daisy golpeó con furia el volante y arrancó bruscamente, desapareciendo en la distancia. Una vez más, nos separamos en medio de la hostilidad. En los últimos 3 días, su crueldad fue en aumento. A veces incluso traía a Daniel a casa y pasaban la noche juntos, sin importarle hacer ruido. Yo solo cerraba la puerta de mi habitación, sin decir una palabra, sin hacer una sola pregunta. El último día antes de mi partida definitiva era mi cumpleaños. A primera hora, Daisy ni siquiera me miró. Salió de casa temprano, conduciendo sin decir adiós. Pasé todo el día solo, quemando una a una las fotos que teníamos juntos. Después, esperé en silencio la llegada de la medianoche. Por la noche, me compré un pequeño pastel y clavé en él las velas de cumpleaños. Una por una, apagué las luces, entrelacé los dedos y cerré los ojos para pedir un deseo. Deseé poder volver a casa, y deseé no volver a ver nunca más a Daisy. Pero antes de soplar las velas, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Daisy entró con el rostro pálido y la mirada helada. Junto a ella, Daniel, con la cara llena de ira. Antes de que pudiera reaccionar, él me lanzó un puñetazo directo al rostro. Cristóbal, sé que no te agrado, pero Daisy es inocente. El niño también. ¿Con qué derecho los lastimas? Me toqué la mejilla ardiente, y una risa sarcástica escapó de mis labios. La verdad, no tenía ni idea de qué estaba hablando. Hoy no había salido de casa, pero aquel golpe, ese era el coraje que Daisy le había dado. Ella estaba a un lado, sosteniéndose el vientre con una sonrisa fría. Cristóbal, ¿no crees que ya es suficiente? ¿No te bastó con matar a un hijo mío? ¿Tenías que mandar a alguien a atropellarme y matar también al segundo? Sus palabras, filosas como una hoja delgada, abrieron de nuevo las viejas cicatrices que apenas habían sanado, pero ya no tenía tiempo para discutir con ella. El sistema me había advertido que quedaban solo unos minutos. Me adelanté, ignorando a Daisy, y le di una bofetada a Daniel. Era la respuesta a su golpe anterior. Y también el premio por haber sido el amante oculto durante 3 años. Si no lo hacía ahora, no tendría otra oportunidad. Daniel se quedó perplejo. Luego, con los ojos rojos, se contuvo para no llorar. Daisy se frotó las sienes, levantó lentamente el mantel de la mesa. Un estruendo resonó por toda la casa. Platos y copas se rompieron en 1000 pedazos. El pastel cayó junto a los restos de cerámica. Igual que mi matrimonio de 5 años, destrozado por completo. Ella se acercó a mí. Los tacones de 10 centímetros apenas le permitían mirarme a la altura de la barbilla.
Bajo sus cejas perfectamente delineadas ya no quedaba rastro de ternura, solo frialdad y desprecio. Te dije que me ocuparía del asunto. ¿Por qué tuviste que entrometerte de nuevo? ¿Desde cuando te has vuelto tan ruin, tan cruel, Cristóbal? ¿O acaso esto también es parte de tu espectáculo para justificar tu regreso a casa? A mis espaldas, la ventana estaba abierta. Desde el piso 19, el viento nocturno entraba con fuerza, trayendo el eco distante de la ciudad. En ese instante, el reloj marcó la medianoche. El sistema apareció, puntual como siempre. El portal de regreso ha sido activado. El huésped podrá retornar al mundo original tras completar su muerte en este mundo. Reí suavemente y aparté la mano de Daisy. Con voz serena, le dije, sí, soy así de cruel. Ella frunció el ceño. Levanté la mano y señalé a Daniel, con una sonrisa tranquila. Así que te cedo el puesto. Quédate con tu Daniel y sean felices. Y entonces, bajo la mirada de Daisy, me giré y me lancé al vacío desde el piso 19. Capítulo 9. 5 minutos después, abajo, se había reunido una multitud, policías, médicos, curiosos, pero no encontraron a ningún herido, tampoco encontraron un cadáver. Para ser exactos, en el suelo no había ni una sola gota de sangre. Señorita Lee, ¿está segura de que su esposo saltó desde el piso 19? Uno de los policías se acercó con cautela, observando la expresión de Daisy Lee. Ella permanecía de pie, con el rostro alzado, los ojos enrojecidos, mirando fijamente la ventana entreabierta del piso 19. Dejaba que la lluvia nocturna le golpeara el rostro, una gota tras otra. Lo vi saltar con mis propios ojos. ¿Cómo es posible?, murmuró con voz quebrada. ¿Y los otros pisos? ¿Revisaron la terraza del segundo nivel? ¿Es posible que haya caído sobre algún balcón?, preguntó con súbita ansiedad. El agente negó con la cabeza, con un suspiro. Ya lo hemos buscado todo, señorita Lee. No hay rastro alguno, ni una sombra. A esas alturas, la policía ya no sabía cómo clasificar aquel caso. Tanto Daisy como Daniel insistían en que habían visto a Cristóbal saltar desde el piso 19, pero en la escena no había ni un solo cabello suyo. Como si el hombre se hubiera evaporado en el aire. Daniel estaba aterrorizado. Había visto a una persona viva lanzarse al vacío justo delante de él. A esa altura, lo lógico habría sido encontrar un cuerpo destrozado. Y sin embargo, Cristóbal había desaparecido sin dejar huella, envuelto en una manta, tiritando. Daniel se acercó a Daisy y la rodeó con un brazo por la cintura. Volvamos a casa. Lo de hoy fue demasiado extraño. Tengo miedo. Pero antes de terminar la frase, una bofetada resonó con fuerza. El golpe de Daisy fue mucho más fuerte que el de Cristóbal minutos antes. Daniel tambaleó, aturdido, casi cayendo al suelo. El rostro de Daisy se tornó oscuro mientras avanzaba hacia él. Aunque era una mujer, su presencia, acostumbrada al poder y la autoridad, era tan imponente que pocos podían sostenerle la mirada. Lo sujetó por el cuello, obligándolo a mirarla a los ojos. ¿Quién te dio permiso para golpear a mi marido? Daniel apretó los labios, con lágrimas en los ojos, lleno de confusión. Fuiste tú quien dijo que viniera contigo a enfrentarlo. Dije que te apoyaría, no que lo golpearas. Apenas entraste, le diste una bofetada. Eso nunca lo autoricé. Apretó aún más. Daniel empezó a respirar con dificultad. Daniel, si no hubieras insistido tanto en reclamar justicia por el niño, si no hubieras hecho esta escena hoy, Cristóbal no habría. Yo pensaba abortar. En mi vida, solo tendría un hijo de Cristóbal. Los ojos de Daniel se llenaron de furia y desesperación. Miró a Daisy con rabia, como si quisiera matarse a sí mismo por lo que acababa de escuchar. Cada vez le costaba más respirar. Con su último aliento, le apartó la mano y pronunció con voz débil. Daisy, aún llevas a nuestro hijo dentro. Esa palabra, Daisy, la golpeó como un rayo. Así la llamaba Cristóbal. Siempre con esa voz suave y cercana. De pronto, volvió en sí y soltó el cuello de Daniel. Frente a ella no estaba Cristóbal. Era otro rostro. Un rostro enrojecido, jadeante, tosiendo con fuerza. Daisy se quedó inmóvil unos segundos. Miró alrededor la escena llena de ruido, de gente corriendo, luces, murmullos, entre toda esa multitud. Solo faltaba un rostro, el que más deseaba ver. La realidad volvió a caer sobre ella. Cruda, innegable. Su Cristóbal. Hace apenas 5 minutos. Se había lanzado al vacío desde el piso 19, y hasta ahora. Nadie sabía si estaba vivo o muerto, con el corazón encogido. Daisy retrocedió tambaleante.
y huyó hacia el coche con pasos torpes y desesperados. Capítulo 10. Dentro del coche, ella se acurrucó en el asiento del conductor, temblando mientras encendía un cigarrillo femenino, y solo entonces logró calmarse un poco. Extendió una mano y la miró, atónita. Hace apenas unos minutos, fue con esa misma mano que casi estranguló a Daniel. Perdida en su confusión, de repente, recordó una noche lluviosa de muchos años atrás, cuando también había usado esa mano para apretar con fuerza el cuello de un hombre. Aquel hombre era su propio padre biológico. Tenía 19 años cuando su padre fue descubierto engañando a su madre por los periodistas. La empresa le cayó en el escándalo, y las acciones se desplomaron. Aquel hombre eligió huir con su amante, dejando todas las enormes deudas a ella y a su madre. En una sola noche, la compañía Lee se declaró en bancarrota, y su madre, desesperada, se suicidó. Algún tiempo después, una noche, Daisy acorraló al hombre que intentaba escapar y, fuera de sí, apretó su cuello con los ojos inyectados en sangre. Fue Cristóbal quien se lanzó sobre ella y le sujetó la mano. Daisy, no, no lo hagas. Si matas a alguien, tu vida se arruinará para siempre. Daisy todavía recordaba cómo aquella noche la lluvia caía con una fuerza abrumadora, tanto que en sus oídos solo quedaban el sonido torrencial del agua y los gritos desgarradores de Cristóbal. Al final, soltó la mano. Cristóbal la abrazó, temblando, y cada vez la estrechó con más fuerza. Después, bajo las palabras de Cristóbal, ella decidió abandonar la idea de matar para vengar a su madre y tratar de vivir una nueva vida. Con el tiempo, los días empezaron a mejorar. Finalmente, encontró las pruebas de los delitos comerciales de aquel hombre y lo envió a prisión con sus propias manos. Más tarde, asumió por completo la empresa Lee y la hizo crecer paso a paso, convirtiéndola en un imperio. Cristóbal la acompañaba en las reuniones de negocios, mientras él mismo emprendía un negocio propio para ayudarla a conseguir clientes y abrir mercados. Juntos acumularon muchísimo dinero, y por fin, se casó con el hombre al que había amado más que a nadie en su vida. El humo se arremolinó dentro del coche, y la brasa rojiza del cigarrillo cayó, quemando la mano de Daisy. Despertó bruscamente de sus recuerdos, pero sus ojos ya estaban humedecidos. Capítulo 11. Cuando Daisy regresó a casa, ya era de madrugada. Había ido a la comisaría para colaborar con la investigación. Al final, solo regresó con un simple documento de denuncia por desaparición. No habían encontrado el cuerpo de Cristóbal. Sin pruebas de muerte, la policía no podía emitir un certificado de defunción, solo declararlo desaparecido. Señorita Lee, le dijeron, si pasan 2 años desde la desaparición, puede venir a solicitar el certificado de defunción. Daisy Lee se dejó caer en el sofá, soltó una risa irónica y tiró al suelo el papel de denuncia. ¿Certificado de defunción? Seguro que solo está jugando conmigo otra vez. Solo quiere que vuelva a casa. Bajó la mirada. En el suelo estaba el pastel que ella misma había derribado. Por la ventana abierta entraba un viento gélido que silbaba entre las cortinas. Todo, absolutamente todo, le recordaba que lo ocurrido hacía un momento había sido real. Su Cristóbal realmente había saltado desde allí. De pronto sintió como un frío insoportable le recorría el cuerpo, una helada que subía desde los pies hasta clavársele en el corazón. No pudo soportar un segundo más en la sala y escapó hacia la habitación. En el dormitorio, se tumbó en la cama aturdida, mientras en su mente se repetía una y otra vez la imagen de Cristóbal sonriéndole antes de lanzarse al vacío. De repente, un dolor agudo le atravesó la cabeza. Le dolía tanto que tuvo que golpear sus propias sienes con fuerza para intentar contener ese dolor repentino. Aquel dolor de cabeza lo arrastraba desde hacía años. Por aquel entonces aún cargaba con una enorme deuda y tenía que trabajar en varios empleos al día, hasta agotar completamente su cuerpo. Pero cada vez que regresaba a casa después del trabajo, siempre encontraba un rostro que deseaba ver, el de Cristóbal. Aunque él también estuviera exhausto, su presencia era cálida, fuerte y confiable. Y eso bastaba para que ella no sintiera tanto cansancio. Si lo pensaba bien, en aquella época vivían en un diminuto y destartalado sótano. En invierno se filtraba el viento y el agua. En verano aparecían cucarachas y ratones. No se podía llamar hogar. Aún así, Cristóbal nunca se quejaba. Aquel pequeño sótano, bajo su cuidado, se volvió un lugar acogedor. Solían acostarse juntos en la cama de tablones. Ella apoyaba la cabeza sobre sus piernas, y él le masajeaba suavemente las sienes. Un día, mientras él hacía lo mismo de siempre, Daisy notó sus manos. Aquellas manos antes largas y limpias como el bambú, ahora estaban cubiertas de ampollas rojas, algunas ya ulceradas.
Eran evidentes señales de sabañones. En ese instante, sintió como si alguien le arrancara algo del pecho, un dolor tan punzante que la dejó sin aliento. Aún recordaba claramente cómo esa noche tomó con ternura las manos de Cristóbal y, palabra por palabra, le hizo una promesa. Cristóbal, te juro que algún día te daré una buena vida, te lo prometo. Y lo cumplió. Hizo resurgir a la empresa Lee hasta convertirla en un éxito rotundo. Cristóbal también pasó de ser un hombre sin nombre ni fortuna a un empresario que podía competir de igual a igual con ella en el mundo de los negocios. Poco a poco se mudaron, del sótano a un pequeño apartamento, luego a un piso amplio y, finalmente, a una villa, pero ella se perdió en medio del lujo, el placer y la tentación. Incluso cuando Cristóbal descubrió su infidelidad, que ella mantenía a un modelo joven a escondidas, y discutió con ella hasta el cansancio. Daisy no creyó estar haciendo nada malo. Para ella, solo era un juego. Había pasado demasiados años reprimida y ahora quería desquitarse. Quería sentirlo todo, vivir cada emoción nueva. Todos los empresarios que la rodeaban hacían lo mismo. Las mujeres ricas también mantenían a jóvenes universitarios como amantes para divertirse. ¿No era algo normal? Y seguramente sus maridos se divertían aún más fuera de casa. Nadie hablaba de divorcios, ni mucho menos de suicidios. No lo entendía. Si tan solo quisiera, podrían haber estado juntos para siempre, para siempre. ¿Cómo habían llegado a este punto de vida o muerte incierta? Pero Daisy parecía haber olvidado algo, que en aquel entonces, cuando se esforzaba al límite y luchaba por salir del fango, todo lo hacía por una sola razón, para estar con su Cristóbal y amarlo hasta envejecer juntos. Capítulo 12. Cuando volví a despertar, ya estaba acostado en una cama familiar. Todavía me dolía un poco la cabeza. Afuera, la lluvia fina seguía cayendo, igual que aquella vez en que salté desde el piso 19. Mi corazón se tensó y corrí a abrir la ventana. Ante mis ojos se desplegó una vieja calle llena del olor de comida callejera, con gente comprando bocadillos entre la multitud. De pronto, solté un largo suspiro de alivio. A mi lado, el teléfono sonó con un ding. Se ha depositado en su cuenta bancaria la cantidad de 80 millones yuanes. 80 millones. Apreté el móvil entre mis manos y levanté la cabeza, atónito. Así que todo lo que había vivido no fue un sueño, fue real. 8 años atrás, mientras trabajaba fuera, sufrí un accidente y caí desde gran altura, dañándome la columna. Desde entonces quedé paralizado de por vida. Aquella noche, el sistema apareció por primera vez y me dijo que, si lograba cumplir una misión de redención, me recompensaría con un cuerpo sano. Acepté. Así comenzó mi historia con Daisy. Una historia que duró 8 años. Y ahora, había regresado al mundo que realmente me pertenecía. No solo había recuperado un cuerpo sano, sino también una enorme fortuna. En este mundo, ya no habría discusiones sin fin ni desgarradoras peleas. Ya no existirían noches solitarias en las que el dolor empapaba la almohada, ni tampoco ese matrimonio sofocante, que cada minuto parecía a punto de ahogarme. Exhalé profundamente, con los ojos humedecidos. La sensación de libertad, qué maravillosa era. Capítulo 13. Mi vida en este mundo no cambió demasiado. Quizás lo único diferente fue que ahora tenía tanto dinero en la cuenta que jamás podría gastarlo todo, alcanzando por fin la libertad financiera. Entre mis horas de trabajo, empecé a disfrutar de viajar solo y vivir temporadas en distintos lugares. A veces en el sur, entre la neblina y la lluvia de Jiangnan. A veces en el norte, donde el humo del desierto se alza solitario. Cada paisaje me llenaba de entusiasmo. Compré también una casa estilo Siejuan junto al lago. Desde las ventanas panorámicas del dormitorio se podía ver el agua brillando bajo el sol. En los días sin viajes, me acurrucaba perezosamente en el columpio del cuarto, leyendo bajo la luz tibia del sol. Mi gato saltaba de vez en cuando a mi regazo, ronroneando feliz. Ya no había nadie que volviera a casa con el rostro helado, ni nadie que gritara o discutiera conmigo, ni mucho menos alguien que me agarrara la cara y me obligara a mirar en el espejo en qué clase de monstruo me había convertido. En estos días, me he cuidado y reconstruido a mí mismo. He vuelto a ser aquel Cristóbal luminoso y tranquilo de antes. La realidad, ahora, es perfecta. Un mundo sin Daisy. Es un mundo donde cada día amanece soleado. Capítulo 14. 2 años después, casi había olvidado por completo aquellos recuerdos. Hasta que una noche, después de beber y charlar con mis amigos, regresé a casa tambaleándome y me dejé caer en la cama. El sistema volvió a buscarme. Al escuchar de nuevo su voz, creí que era efecto del alcohol, que estaba imaginando cosas, hasta que una luz blanca volvió a aparecer frente a mis ojos. Anfitrión,
Lamento mucho molestarlo, dijo la voz familiar, pero no tengo otra opción, debido a que abrí una excepción y le permití regresar a su mundo. La protagonista, Daisy, jamás encontró su cuerpo. Hasta ahora no puede aceptar la realidad. A medida que su obsesión crece, el mundo donde vive está a punto de colapsar. Si el otro mundo se destruye, yo, como sistema, seré castigado y sellado para siempre, hasta ser eliminado. Por favor, ayúdeme. Vuelva una vez más. Libérela de la obsesión que la consume. Esta vez no tendrá que realizar ninguna misión, continuó. Tampoco se quedará allí permanentemente. El límite de su estancia será de solo 5 horas. Pasadas las 5 horas, sin importar el resultado, lo devolveré a casa. El sistema me mostró entonces algunos fragmentos de la vida de Daisy durante esos 2 años. Había seguido trabajando normalmente, ocupándose de los asuntos de la empresa, pero su carácter se volvió aún más volátil. Los empleados vivían con miedo, temiendo cometer el más mínimo error. Incluso los jarrones de su oficina habían sido reemplazados decenas de veces. A veces, algún socio comercial mencionaba mi muerte, o insinuaba presentarle a otro hombre, y ella los miraba con una frialdad que helaba la sangre, repitiendo palabra por palabra: él no está muerto. Aquellos hombres se quedaban sin aliento, se miraban entre sí y huían despavoridos. Después de eso, Daisy siempre preguntaba a su asistente si yo le había enviado algún mensaje ese día. Guardé silencio. No sentí emoción ni ternura. Dentro de mí, todo estaba en calma, como un lago sin olas. Pero al escuchar la voz del sistema, casi suplicante, recordé cómo había permanecido a mi lado durante 8 largos años, acompañándome en aquel mundo desconocido, guiándome en cada misión, incluso cuando cayó en modo de hibernación. Despertó solo porque escuchó mi llamado de auxilio, arriesgándose a usar sus privilegios para devolverme a casa. No era un simple programa, era más que un amigo. Después de pensarlo mucho, acepté. La despedida entre Daisy y yo, en aquel entonces, había sido demasiado apresurada. En aquel mar de amor y odio, hasta nuestra separación estuvo manchada de resentimiento. No dudé en morir frente a ella de la forma más cruel posible. Por eso, ahora no podía dejarla seguir atrapada en ese dolor. Esta vez regresaría solo para que finalmente soltara su obsesión. Volví a abrir los ojos. De nuevo estaba en aquel mundo, en la casa que Daisy y yo habíamos compartido. Ya había oscurecido. La casa estaba en silencio, sin luces, completamente vacía. Después de 2 años, casi había olvidado cada rincón, pero todo en esa casa me devolvía los recuerdos. Había vivido allí 8 años enteros. Nada había cambiado, el mobiliario seguía exactamente igual que el día que me fui. Incluso la foto de boda, aquella que yo había rayado con el anillo de compromiso, había sido restaurada por Daisy y colgada de nuevo en la pared del salón. Solo que, desde mi partida, mi mitad de la foto se había quedado en blanco. Entré en el dormitorio. Mis almohadas seguían colocadas junto a las de Daisy, como si nunca me hubiera ido. Incluso mi libro favorito reposaba en el mismo lugar de siempre, al lado de la cama. Tomé el libro y lo abrí. Las páginas amarillentas, los bordes ligeramente doblados. Cada hoja mostraba las marcas de haber sido leída una y otra vez. El sistema me había contado que, después de mi partida, Daisy pasaba muchas noches sin poder dormir, y que solo conciliaba el sueño abrazando ese libro, porque con mi desaparición, todo lo relacionado conmigo había desaparecido también. Mi ropa, mis fotografías personales, mis pertenencias, todo. Solo quedaba ese libro que ella había comprado en una librería, donde las notas y marcas que yo había hecho se convirtieron en la única prueba de mi existencia. Mientras me quedaba absorto en ese pensamiento, de repente escuché el sonido de una puerta abriéndose en la entrada. Era Daisy. Habían pasado 2 años. Sus rasgos, ya de por sí hermosos, se habían vuelto aún más afilados. La oscuridad en su mirada se mezclaba con la frialdad del invierno que se filtraba desde la ventana. Se quitó los zapatos y entró sin encender las luces, sin darse cuenta de que yo estaba allí, en el dormitorio, en la penumbra del salón. Se sentó directamente en el sofá y encendió un cigarrillo con movimientos automáticos. Antes fumaba cigarrillos suaves de menta. Ahora, cualquier cigarro barato y áspero servía. El punto incandescente brillaba entre sus dedos, apagándose y reviviendo con cada soplo del viento. Cuando el cigarrillo se consumió por completo, tomó el teléfono, frunciendo el ceño mientras revisaba los mensajes del día. En el pasado, cuando ella se divertía fuera, siempre se quejaba de que mis mensajes eran molestos, acostumbrada a leerlos sin responder. Con el tiempo, dejé de escribirle, y también dejé de esperar su regreso. Cubriéndose el rostro, murmuró con una risa amarga:
2 años. Cristóbal, qué cruel eres. Ni un solo mensaje. ¿Cuánto más piensas prolongar esta farsa? Apagó el teléfono con impaciencia. Soltó un suspiro largo y dirigió la mirada hacia la ventana. En sus ojos apagados no había más que vacío. De pronto, el timbre del teléfono rompió el silencio de la noche. Miró la pantalla. Dudó unos segundos y finalmente contestó. Señorita Lee, han pasado 2 años desde la desaparición de su esposo. Le recordamos que ya puede venir a la comisaría a solicitar el certificado de defunción. El rostro de Daisy se endureció. En sus ojos oscuros brilló una tormenta contenida, y el aire a su alrededor pareció enfriarse de golpe. Mi esposo no está muerto, respondió con una voz helada. Ninguno de ustedes encontró su cuerpo, ¿y aún así se atreven a decirme que murió? Jamás creeré en un truco tan ridículo. Apretó el teléfono con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Si alguien vuelve a llamarme para decirme que vaya a firmar ese certificado, seré yo quien firme su condena. Colgó bruscamente y arrojó el móvil al suelo. Su puño golpeó la mesa de centro, haciendo que el vidrio se resquebrajara con un sonido agudo. Agachó la cabeza, la voz quebrada y ronca. Cristóbal, ¿cuánto tiempo más piensas castigarme antes de volver? La observé en silencio, sin emoción alguna, casi con una sonrisa irónica. ¿Volver para qué? ¿Para verla revolcarse con su Daniel, sin pudor alguno? ¿O para seguir contemplando cómo mi sombra se hacía cada vez más oscura hasta devorarme por completo? Pasó un largo rato. Entonces salí del dormitorio. Mi voz sonó fría, cortante. ¿Por qué sigues engañándote, Daisy? Capítulo 15. Al escuchar mi voz, el cuerpo de Daisy tembló de inmediato. Se volvió lentamente y me vio. Quedó paralizada. Me miró fijamente durante mucho tiempo, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Poco a poco, la luz volvió a brillar en su mirada. Avanzó con pasos suaves, como temiendo romper un sueño demasiado frágil. Extendió una mano con cuidado, tanteando el aire, hasta que finalmente me abrazó por completo. Hundió el rostro en mi cuello, respirando con fuerza, y habló con una voz ronca y temblorosa. Cristóbal, me asustaste tanto. Todos decían que habías muerto, pero yo no lo creí. Simplemente no podía creerlo. ¿Ves? Al final tenía razón, regresaste. La aparté con frialdad. En mis ojos no había ni rastro de emoción. Daisy, si estoy muerto, ¿lo olvidaste? Hace 2 años. Salté desde el piso 19 frente a ti. Caí llevando conmigo mis bendiciones para ti y para Daniel. Mientras tú me mirabas caer, sus largas pestañas temblaron, y su expresión se volvió confusa. Por fin pareció comprender que, en efecto, yo había muerto ante sus ojos. Un instante antes hablaba con ella con voz suave. Un instante después, me lanzaba al vacío sin vacilar, sin miedo, sin arrepentimiento, desapareciendo por completo de su mundo. El rostro de Daisy se volvió pálido como el papel. Sus manos, temblorosas, se aferraron a mis hombros. No, no puede ser. Cristóbal, estás aquí, de pie frente a mí. Has vuelto. Después de que te fuiste, aborté al hijo de Daniel. Corté todo contacto con él. No volví a verlo. Cristóbal, empecemos de nuevo. Sí, vivamos bien esta vez. Por favor. Negué con la cabeza, mirándola con calma. Me acerqué a la ventana desde la cual me había lanzado 2 años atrás. La abrí. El viento nocturno me golpeó el rostro, tan frío como aquella noche. Daisy, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Hace 8 años. El sistema me había traído a este mundo. Aparecí de la nada frente a una Daisy arruinada y desesperada. En aquel momento, acababa de perder a su madre y acababan de golpearla los cobradores de deudas. Estaba en la azotea de un edificio, con un pie ya colgando sobre el vacío, y fui yo quien cayó del cielo, literalmente, sobre ella, apoyando mis manos sobre el suelo, encima de su cuerpo. La miré a los ojos, unos ojos sin vida, y le sonreí. No saltes, por favor, puedo ayudarte. Fue entonces cuando un destello de luz volvió a brillar en su mirada, una chispa de esperanza, de vida. En ese momento, su alma estaba tan rota que ni siquiera notó de dónde venía yo. Ahora, recordando todo, su rostro mostraba un desconcierto y una sorpresa cada vez más profundos. Daisy, yo no pertenezco a tu mundo. Llegué a tu lado solo para cumplir una misión, salvarte. Cuando esa misión terminó, debía irme, volver al mundo al que realmente pertenezco. Pero aquel año no lo hice. Me quedé, porque te amaba, porque quise quedarme contigo, porque quise casarme contigo. Capítulo 16. Miré hacia la ventana con indiferencia. En el cielo, las estrellas titilaban, tan claras como aquella noche en que nos casamos. Daisy me abrazaba,
prometiéndome con voz firme: Cristóbal, tú me salvaste la vida, tú cambiaste mi destino. Si algún día te traiciono, que me atropelle un coche al salir de casa, te lo juro, Cristóbal, haré que vivas una buena vida. Y yo le creí tanto que le entregué todo, mi cuerpo, mi alma, mi fe. Con el tiempo, Daisy hizo crecer el imperio de la empresa Lee, cumplió su promesa, me convirtió en el esposo de una CEO exitosa, admirado y distinguido. Ya no tenía que encargarme de mi propia empresa, no tenía que trabajar a su lado ni soportar las dificultades del negocio, solo debía esperarla en casa, esperar su regreso. Pero nuestras conversaciones se hicieron cada vez más escasas, y luego empezaron las noches en las que no volvía a casa. Al final, lo único que recibí no fue felicidad, sino la noticia en primera plana de que Daisy le mantenía como amante a un joven modelo llamado Daniel. Desde entonces, entre nosotros nació una grieta que con cada pelea, con cada herida, se fue abriendo más y más, hasta convertirse en un abismo imposible de cruzar. Yo estaba de un lado, ella, del otro, y ya no nos volveríamos a encontrar. Los recuerdos volvieron como una ola. En el rostro de Daisy apareció un rastro de dolor. Cristóbal, lo siento, susurró. Tú siempre estuviste a mi lado, sin importar en qué me convertía, nunca me abandonaste. Fui demasiado soberbia, demasiado confiada, creí que podía tenerlo todo, incluso jugar con lo que más amaba. En aquel entonces podía mover montañas si quería, obtener todo lo que deseaba, y de pronto, lo cotidiano me pareció insoportable. No quería una vida tan simple, tan normal. Quería probarlo todo lo que nunca había tenido, incluidos otros hombres. Bajó la cabeza, las manos apretadas con fuerza. Nunca imaginé que te irías. Pensé que, después de 8 años juntos, te habías vuelto prescindible en mi vida. Pero desde aquella noche, desde que te vi caer frente a mí, no he vuelto a dormir una sola noche entera. Le temblaban los labios. Alzó la mirada, temerosa, y extendió la mano hacia mí, buscando la mía. Cristóbal, me equivoqué. De verdad, me equivoqué. Aparté su mano con frialdad. Daisy. Hace 2 años, cuando me obligaste a mirarme al espejo y me dijiste que estaba viejo, que ya no quedaba nada del hombre que amabas, ni siquiera dudaste, ni un poco de compasión hubo en ti. Jamás podré olvidar la expresión de placer en tu rostro, cuando abrazabas a Daniel, cuando le susurrabas al oído como si el mundo entero te perteneciera. Tampoco podré olvidar la cara de desprecio, de hastío, de crueldad, que me mostrabas cada vez que discutíamos. Esa imagen, de mí, convertido en un loco a tus ojos, jamás se borrará de mi mente. El amor, Daisy, es como cuidar una flor, y tú la regaste, gota a gota, con el veneno de tu infidelidad y de tu traición, hasta marchitarme por completo. Los ojos de Daisy estaban rojos, tan enrojecidos que parecía que iban a sangrar. No, no es así, balbuceó. Aquel entonces solo estaba furiosa, fuera de mí, no sabía lo que hacía. Cristóbal, desde el principio hasta ahora, yo solo te he amado a ti. Ah, sí, mi voz sonó gélida. Dices que nunca sentiste nada por Daniel. ¿De verdad es así? Le diste dinero, le diste tiempo, le diste atención, preferencia. Si eso no es amor, ¿entonces qué es? Y dices que me amas a mí. ¿Tu amor hacia mí fue frialdad? ¿Fue gritos? ¿Fue desprecio? Si ese es tu amor, Daisy, ese amor, no lo quiero. Ella siempre decía que con Daniel solo jugaba, pero le dio dinero sin pensarlo. Lo llevó a Europa de compras. Le compró autos y artículos de lujo sin pestañear. Le dio tiempo, cuando él enfermaba. Lo acompañaba al médico. Cuando le aterraba una tormenta, lo llamaba para que durmiera a su lado. Y también le dio amor. Cada vez que discutíamos, ella lo defendía. Siempre era yo quien terminaba cediendo. Mientras ella protegía a su canario dorado, con tanto descontrol, con tantas noches compartidas. ¿Cómo podría decir que nunca sintió nada por él? Para ese momento, Daisy ya estaba de rodillas, llorando desconsoladamente. Miré el reloj. Quedaba solo 1 minuto antes de que se agotaran mis 5 horas. Ella también lo notó. Sus ojos se abrieron de golpe al verme acercarme a la ventana. Extendió una mano temblorosa, intentando detenerme. Cristóbal, no te vayas, no me dejes sola. En mis oídos, la voz del sistema comenzó la cuenta regresiva. Daisy, regresé solo por 5 horas, porque solo nos amamos durante 5 años. Nos amamos, sí, pero ya no nos amamos más. En el destino, Daisy entregó 5 años de amor para que yo tuviera 5 horas de regreso. 5 horas, nada más.
No quedaba amor suficiente para sostenernos un minuto más. El portal del tiempo se abrió de nuevo. La miré por última vez. Las lágrimas de Daisy caían una tras otra sobre mi mano, calientes, ardientes. Eran iguales que aquellas lágrimas de hace 8 años, cuando aún me amaba con todo su corazón. Daisy, adiós, adiós para siempre. Cristóbal, no. Y al pronunciar esas palabras, desaparecí por completo ante sus ojos. Solo quedó ella, sola, arrodillada en aquella casa inmensa, rompiéndose en un llanto que desgarraba el silencio. Capítulo 17. Después de la partida de Cristóbal, Daisy permaneció derrumbada sobre el suelo donde él había desaparecido, mirando el techo, sin mover un solo músculo. 2 años atrás, cuando Cristóbal cayó repentinamente frente a ella y desapareció. Aún podía engañarse a sí misma, convencerse de que, mientras no hallaran su cuerpo, él seguía vivo, pero ahora lo sabía. Cristóbal no volvería jamás. En este mundo, no habría una próxima vez para ellos. Habían caminado juntos durante 8 años. Los 8 años más preciosos de su vida. Fue él quien la hizo volver a creer en el amor. Quien le enseñó, poco a poco, a amar de nuevo. Su plan de vida había sido sencillo: casarse con Cristóbal, tener un hijo y ser feliz por siempre. El primer paso lo cumplió, se casó con él. Pero el destino, a veces, es solo un guión roto. Una historia que cambia de línea antes de llegar al final esperado. Toda la belleza se detuvo en su tercer año de matrimonio. Aquel día, un joven modelo de mirada ambiciosa se le acercó. Sin saber por qué, ella le preguntó su nombre. Daniel, Cristóbal. Aquella misma noche, lo dejó quedarse. Después, siguió cometiendo errores que ni ella misma pudo entender. Cuando quiso reaccionar, ya no había camino de regreso. Recordó que, en algún momento, ella y Cristóbal también habían tenido un hijo, pero antes de poder sentir la alegría de ser madre, el niño se perdió, por su traición. Aquel día, ella y Daniel habían estado demasiado apasionados. Nunca se atrevió a contárselo a Cristóbal. Tiempo después, Daniel le dijo que estaba embarazada. Al principio sintió miedo, incluso algo de confusión, pero la emoción de una nueva vida nubló su juicio, tanto que terminó creyendo en las palabras de Daniel, que había sido Cristóbal quien mandó atropellarla. A ella y al hijo que esperaba. Fue ese momento de debilidad, ese instante de delirio, el que llevó a Cristóbal a lanzarse desde el piso 19, a desaparecer de su vida durante 2 años. Más tarde, cuando la verdad salió a la luz, Daisy comprendió que todo había sido una mentira de Daniel, una invención celosa para quedarse con ella. Entró en pánico, tanto, que corrió al hospital y abortó al niño. Solo deseaba una cosa: que Cristóbal pudiera perdonarla. Pero Daniel no tardó en volverse contra ella, acusándola de ser cruel, de haber arruinado su vida, de ser el blanco de las miradas y los murmullos. Ella solo sonrió, altiva. Desde el momento en que decidiste ser mi amante, deberías haber sabido cuál sería tu final. Todo lo que hacía era por redención, para que Cristóbal, desde donde estuviera, pudiera verla arrepentirse. Pero esperó 2 años en vano. Lo que recibió no fue perdón, sino la herida más profunda que pudo imaginar. No se supo cuánto tiempo pasó antes de que Daisy se levantara del suelo. Caminó lentamente hasta la ventana abierta, miró hacia abajo. Oscuridad, un abismo sin fondo. Así de decidido había estado Cristóbal, cuando saltó desde allí, sin una sola mirada atrás. Daisy extendió los brazos y cerró los ojos. Sintió el viento nocturno rozarle el rostro. Él dijo que, al saltar, volvería a casa. Entonces, si ella saltaba, ¿acaso no podría volver a verlo? Un instante después, sin un atisbo de duda, saltó al vacío. Así terminó su vida. A los 26 años, con su muerte, la misión de redención de la protagonista Daisy llegó a su fin. El otro mundo recuperó su equilibrio, y el sistema, tras un largo suspiro de alivio, volvió a activarse con un rugido profundo, dando inicio a un nuevo ciclo de misiones.